Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Han sido muchas las teorías que se han llevado a cabo con respecto a la aparición de estas momias aquí en esta zona en la que nos encontramos ahora. Lo que nunca imaginé es que uno de estos paseos, al pasar por aquí, por él, iba a ver, a encontrar un ídolo tan perfecto. Y la puerta giraba. Esto era una puerta de 2 hojas que cerraba y la puerta dormía aquí abierta y cerrada. Todo ahora mismo sería un maravilloso jardín, ¿no? Sí, tú pisabas aquí donde estamos y estarías oyendo el fluir del agua de la fuente. Lo primero es pensar la cantidad, la inmensa evolución arquitectónica que ha tenido. Actualmente lo que vemos ahora mismo pues el templo final que se acaba de construir en 1770 por José Gómez. Allá por 1241, a un fraile de la Orden de Santiago se le apareció en un huerto una virgen con una granada en sus manos. Ahí comenzó a construirse una ermita primitiva, y con el paso de los siglos, y con la Orden de Santiago establecida en Llerena, aquella ermita se quedó pequeña, y se ordenó construir esta hermosa iglesia. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Cómo Hola, estás? Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí que he venido a la iglesia y sé que últimamente esta iglesia te ha ocupado mucho tiempo de tu vida y de la de Francisco Mateo, porque habéis publicado ahora un libro en el que habláis de la construcción y de todos los avatares que han rodeado a esta iglesia, ¿no? Pero sabemos ya muchas cosas de esta iglesia, pero si yo te tuviera que preguntar qué es lo primero que se te viene a la mente cuando me tengas que contar algo de la iglesia, ¿qué sería? Bueno, lo primero es pensar la cantidad, la inmensa evolución arquitectónica que ha tenido. Ahora vemos la última fase de la iglesia. Claro. Es interesantísimo ver la cantidad de obras a lo largo de todos estos siglos, prácticamente desde que se conquista el pueblo, por la reconquista que conocemos, hasta la actualidad, ¿no? La iglesia de Nuestra Señora de la Granada ha pasado por numerosos estilos arquitectónicos. A finales del siglo XIV comenzó a construirse con un estilo gótico mudéjar. Sin embargo, en el siglo XVI, la Inquisición intervino en la remodelación de la fachada y se mandaron construir soportales y arcos en la parte baja y alta. La iglesia comenzó a parecerse a la que conocemos en la actualidad. Si observamos un poquito más, pues vemos la torre, que la torre es mudéjar, gótico por un lado, renacentista. Tenemos a nuestra izquierda la capilla de San Juan, que es también una obra del gótico final increíble. Tenemos parte de cosas relacionadas con el proyecto de José de Hermosilla, que fue el proyecto inacabado de la iglesia. Un personaje muy importante, ¿verdad? De aquí, Hombre, de Llerena. De Llerena fundamental. y de toda España. Claro. Hermosilla lo conocemos más que Llerena porque nació aquí en Llerena. Pero pensemos que Hermosilla, por ejemplo, Hermosilla fue el arquitecto que diseñó el Paseo del Prado de Madrid, que diseñó y también obró el Museo Reina Sofía en Madrid y el Palacio de Naya de Salamanca. O sea que a mitad del siglo XVIII era uno de los principales arquitectos que había en España, ¿no? Entonces, cuando en ese proceso constructivo la antigua iglesia mudéjar, gótico mudéjar que había, pues se declara en ruina, pues los paisanos pensamos en nuestro paisano José Hermosilla, que en ese momento estaba trabajando en el Palacio Real de Madrid bajo las órdenes de Sacchetti. Claro, y era una figura fundamental en ese momento que dijeron, ¿a quién le podemos encomendar esa Entonces se le encomendó a él. Y esto, lo que vemos, parte de lo que vemos, pues el primer proyecto, el primer diseño de este arquitecto tan importante.
Bueno, Ángel, a mí me han dicho que esta pared tiene algo de historia en lo que se refiere a la torre. Pues sí, porque ahí estaba, concretamente donde ha señalado, estaba la antigua subida a la torre mudéjar original que se hace en 1387. Ajá. Pasa que esa subida antigua, que era simplemente una especie de pasillo, con un arco, que a lo mejor algún día si se prepara esto, a lo mejor sale un arco. Podría aparecer aquí, ¿no? Podría aparecer, Ajá. y lo que habría aquí era un pasillo, y después había una pequeña escalera de caracol que subía al segundo cuerpo mudéjar de la torre, de la antigua torre de Llerena. Entonces esa torre era mucho más baja y más pequeña que la que tenemos ahora, ¿no? Sí, no tenía... Bueno, los dos primeros cuerpos de la torre sí coinciden con lo que vemos ahora. Son Sí. exactamente iguales. Ajá. Lo que se hizo a finales del siglo XVI fue quitar los dos cuerpos que había encima y poner otros 3 de ladrillo. En época Renacimiento, mediados de... la torre se acaba de construir en 1575 y esos cuerpos de ladrillo se sitúan encima de los antiguos mudéjares. Esta capilla me parece muy especial en la iglesia, pero tiene también algo que ver y entronca, por lo tanto, con una parte de la historia de Llerena que es sin duda muy curiosa, que es la historia del cisma de Llerena, que eso suena muy grande, pero fue tan grande como suena. Sí, en su momento sí, ¿sabes? Sobre todo a nivel eclesiástico, ¿sabes? El cisma de Llerena se produce al final de la Primera República, Sí. todavía con los famosos presidentes Castelar. Pero esta capilla donde estamos, porque realmente esta iglesia era 2 iglesias en una. Estaba la iglesia de la Lo que es la Granada, iglesia que conocemos todos. con la jurisdicción que pertenecía a la Orden de Santiago, pero esta capilla concretamente la hizo Luis Zapata, el licenciado Luis Zapata, consejero de los Reyes Católicos, uno de los juristas principales que había en el reino. Un en esa personajazo época, impresionante. Tremendo. Y lo que hace es que se la da a la jurisdicción del obispo de Badajoz. O sea que durante siglos pervivieron en el mismo templo esta capilla que pertenecía al obispado de Badajoz con el resto de la iglesia que pertenecía al priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago. Que habría sus conflictos a lo largo de la Hombre, historia, claro que los habría. que merecería la pena. Además, esta capilla es una iglesia en sí. Tiene su sacristía, se accedía al exterior, tiene su coro alto y bajo, con lo cual, cuando se produce el cisma, realmente lo que obligan es a todos los curas, a todas las parroquias, que pasen bajo la jurisdicción del obispado de Badajoz. Y eso nos gustó mucho por aquí. Y eso no gustó. Fastidió, No claro. gustó y hubo unos problemas tremendos, porque hubo muchos curas que se negaron, en pueblos, en Mérida, en algunos pueblos, curas que se encarcelaron, a otros curas que los excomulgaron, porque es que realmente estaban desobedeciendo una orden del Vaticano. El paso de los siglos y las decenas de reformas no pudieron con la antigua talla de la Virgen de la Granada, hasta que en 1936 llegó la maldita guerra civil. El 5 de agosto de 1936 pues llegan las tropas golpistas del comandante Castejón, camino de Mérida y Badajoz, pues llegan, conquista Llerena, que en Llerena hay poca resistencia, aunque hay cierta resistencia, y hay unos cuantos de milicianos que se meten dentro de la iglesia. Entonces el comandante Castejón decide cañonear la iglesia y como consecuencia de ello pues se produce un gran incendio que pues se queman un montón de obras de arte valiosísimas, entre ellas la famosa imagen románica de la Virgen de la Granada, que era una virgen negra con fama de milagrosa, que eso pues todo arde. Porque la imagen de la Virgen de la Granada ahora es una imagen relativamente moderna, ¿no? Sí, después de ese incendio, pues se encarga una nueva imagen a un escultor sevillano y bueno, pues se tiraron, por lo menos hubo unos 12 años sin retablo, la imagen actual tardó poco, tardó un par de años, pero la que tenemos ahora mismo pues no tiene nada que ver con esa Virgen negra, una talla de madera, románica, tipo como la de Guadalupe y demás, ¿sabes? Madre mía, Manuel, qué susto me ha pegado. Muy bueno, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Saben? Mucho tiempo. Comprenderás que me asusté porque vienes de una habitación un poco especial. La verdad que tiene su historia. Una habitación y un entorno, ¿no? Un Porque- entorno, la verdad, peculiar y histórico, que yo creo que no se le ha dado la importancia que debería de tener. Porque ¿qué pasó aquí? Cuéntame qué Te pasó. cuento un poco brevemente. En 1979, la Dirección General de Bellas Artes llevó a cabo una remodelación, una reestructuración de la torre.
y queriendo llevar a cabo la restauración de esta puerta, en la que estamos ahora mismo, pues descubrieron dentro 6.400 cadáveres. 6.400 cadáveres. Barbaridad. Y algunos de ellos momificados. Ajá. ¿Y a qué se debía esa momificación? Porque entiendo que, bueno, por el clima, ¿por qué? Porque Han sido muchas las teorías que se han llevado a cabo con respecto a la aparición de estas momias aquí en esta zona en la que nos encontramos ahora. Una de ellas, siempre, y es la más polémica, la verdad la más morbosa también en este sentido, se la achaca a la Inquisición, que por supuesto y evidentemente no tiene razón de ser. Claro. También hablaban de la guerra civil, nada más lejos de la realidad. Y seguramente que fue de la reestructuración, la remodelación o la reforma de algún cementerio cercano. Bueno, pues finalmente terminaron. almacenaron los cuerpos aquí. Correcto. Y además, de hecho, según la vestimenta que llevaban, el ropaje que llevaban, datan de diferentes épocas. Hay una cosa que me llama mucho la atención de aquel entonces, y es que, claro, se pusieron todos los focos en torno a este suceso, a este hallazgo, ¿no?, de las momias, y vinieron televisiones de todo el mundo, visitas de muchos países. Aquello fue muy sonado en Llerena. Correcto. Y en toda la región. Salió en prensa regional, salió en prensa nacional, incluso se llevaron restos de las momias al extranjero. Sé que fueron a París, sé que fueron a Sudamérica para poder estudiarlas. Fíjate que a día de hoy hablar de las momias de Llerena es algo de lo que todo el mundo se acuerda. Evidentemente. Lo que pasa es que se quedó en el olvido, Fernando, por el tema de lo que estamos hablando del morbo, de la historia esa oscura, entonces pues quedó un poco en el olvido. Vale, bueno, pero aquí estamos nosotros recordándolo, que para eso estamos, repasando esta historia tan curiosa. Correcto. De hecho, si quieres, luego te puedo mostrar el sitio en el que se encuentran, en la que se ubicaron, que están también dentro de la propia iglesia. No, que no me aguanto, vamos ya. Vamos a verlo, claro, por supuesto. Fernando, ¿sabes dónde estás pisando? No, una piedra blanca. Pues es la losa que tapa la cripta donde están las momias. Me quedé con la leche, pero ¿cómo no me dices eso? Que se descubrieron en la sala de la torre. ¿Y aquí las han guardado? Aquí las han guardado. La mitad de ellas aproximadamente acabaron en el cementerio municipal y el resto, como no sabrían lo que hacer con ellas en aquel momento, están metidas en saco de abono y de pienso. Y están aquí enterradas, justo aquí debajo. ¿Y cómo se conservan? Porque tú has estado hace poquito viéndolas, ¿no? Pues están amontonadas una encima de otra. Ya. Lo que es la cripta coge prácticamente lo que es la superficie de la capilla. Ajá. Está dividida en dos cuerpos y están completamente llenas. Estamos hablando que pueden ser unos 3.000 cadáveres. Aproximadamente. Porque entre los que se llevaron a los institutos anatómicos forenses en su momento, más las que llevaron al cementerio, según tú nos cuentas, efectivamente, aquí quedará como la mitad aproximadamente. Pero las dos cámaras que ocupa la cripta están completamente repletas de cuerpos y de sacos, como te digo. ¿Y en qué estado se conservan? Pues cuando entramos, porque la curiosidad que hay aquí también es que el sacerdote quería hacer una especie de enterramiento con incineración. Entonces quería ver el estado en el que se encontraba. Y los cuerpos están completamente amontonados y había un olor peculiar. A ver, claro que un olor peculiar. Y la verdad que es un poquito desagradable, ¿no? Si es la palabra, ¿no? No cabe duda. Estos son los secretos que guarda nuestra iglesia, el subsuelo de nuestra iglesia. Efectivamente. Como hay otros muchos subsuelos que son así, claro. I'm not alone, it's just me and your ghost and this crippling depression. Bueno, y me decías, Manuel, que me ibas a traer a un espacio peculiar, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo nos encontramos en él. Nos encontramos en la crujía de la iglesia de la Granada, y de 1979 nos vamos al 2016. Que han pasado ya ahí unos cuantos de años. Correcto. ¿Qué es lo que ocurre en el 2016? Que el sacerdote de entonces, David Martínez, tenía inquietud por una serie de losas que había en el suelo, de baldosas que estaban rotas. Por esta zona, ¿verdad? Por esta zona, por el peso de los propios pasos que se sacan en Semana Santa. Entonces él había escuchado ya, tenía noticias de que había criptas en la iglesia de la Granada. Entonces, ante el miedo de que esas losas pudieran ceder y pudieran provocar algún tipo de accidente, pues se puso en contacto conmigo. Teníamos cierta amistad entonces, la seguimos teniendo evidentemente, para poder abrirla y ver qué es lo que hay debajo. ¿Y qué hay debajo? Y es que nos encontramos con una cripta que tiene 10 metros de longitud, 10 metros de longitud, coge todo lo que es la crujía, va hacia el altar, cuenta con 78 nichos, 78 nichos, y tiene 2 metros de altura. Vaya, un espacio interesante, no cabe duda, ¿no? Correcto. Es más interesante aún si tenemos en cuenta que nos encontramos ahora mismo encima de uno de los hipogeos
que están... ¿Qué es un hipogeo? Un hipogeo es una sala de enterramiento. Es una sala de enterramiento y está comunicada directamente con la crista. Bien. Pero es que si vamos un poco más hacia allá, 5 o 6 metros más adelante, tenemos otro hipogeo. Bueno, pues a ver si tenemos suerte y conseguimos que estos hipogeos y toda esta crista pues sea en el futuro visitable, que sería lo ideal, ¿verdad? Efectivamente. Momias, iglesias reconstruidas. ¿Qué historias más curiosas me acaban de contar? Y ahora me voy a conocer el lugar donde se cree que comenzó Llerena. No se lo van a creer, pero es una fuente que además, ¿cómo no?, tiene una historia muy curiosa. ¿Macarena? Pero mujer, Macarena, para mujer, para. Por favor, Macarena. Bueno, ¿qué estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? Pues sí, un poquito de marcha. Claro, un poquito, joder, de marcha, madre mía, un poquito de marcha, pero es que vais a una velocidad, bueno, así tienes la cantidad de premios, medallas y reconocimientos que tienes, claro. Bueno, ya quisiera yo más. Y claro, de tal palo, tal astilla, porque tu hijo es Álvaro Martín Uriol. Campeón de Europa. Campeón de Europa por 2 veces. Que se dice pronto, que se dice muy pronto. Sí. Esta es la fuente pellejera, ¿verdad? Esta es la fuente pellejera, sí. Claro, ya me gustaría a mí que tuviera agua, porque ahora me echaba un poquito encima. pero esta fuente es especial aquí en Llerena, ¿verdad? Esto se llama pellejera porque tenemos ahí al lado la calle Curtidores. Del entonces, gremio de los curtidores, efectivamente. Claro. Imagino que utilizarían el agua para curtir las pieles. Claro. Luego tiene otra gracia, que venían las mujeres a por el agua en el siglo XVII y a hacer sus quehaceres, y los hombres pues se ponían aquí a mirar y a incomodarlas. Claro, a echar el rato. Hubo que poner una ordenanza y prohibirles la entrada a esta fuente, y era específica para mujeres para que no las molestaran. Claro, porque las mujeres no estaban cómodas con todos los tíos alrededor. En fin, pues muy bien, pues si quieres te acompaño. Venga, vamos. Venga, esto no, madre mía. Hola, mamá. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás por allí? Pues aquí estamos, aquí en Murcia. Pues nada, ya hemos terminado el entrenamiento y ahora descansando. Que nada, que me ha parado aquí Fernando en la fuente pellejera y hemos estado hablando sobre la fuente. Pues mira... Madre de Dios, Macarena, ¿dónde te metes? Ah, claro, que estabas hablando con tu hijo, ¿no? Buenas, Álvaro. ¿Qué pasa? Hola, Fernando, ¿qué tal? Aquí tu madre, que me tiene con la lengua afuera, madre mía, que me ha adelantado, me ha quitado las pegatinas. ¿Se nota de dónde me vino el deportista? ya se sabe, ¿no? De tal palo, tal astilla, ya lo creo. ¿Qué estás entrenando, no? Por allí. Aquí estamos, en Murcia entrenando, preparando los objetivos del año que viene. Genial, tío. Pues tú sabes que desde aquí te apoyamos, que te deseamos lo mejor y que estamos siempre contigo. Eso lo sabes de sobra. Desde Llerena estamos, y desde toda Extremadura, mandándote un abrazo enorme. Pues nada, pues muchísimas gracias, Fernando. Venga, Álvaro. Desde mi pueblo se me quiere mucho. Lo sabes de sobra. Un abrazo muy fuerte. Oye, Macarena, que yo voy a seguir entrenando. A ver si hago muchas gracias, en condiciones, Fernando. hombre, me cago en Dios. ¿Has visto? Dicen que corro mucho. Estoy emocionado porque he quedado con José Iniesta, que es el descubridor del idolillo de Llerena. El idolillo de Llerena es una talla, una pequeña figura tallada en hueso y que, según los últimos estudios, data de más de 4.000 años, o sea, ya por la edad del cobre. Se ha convertido en el símbolo de Llerena y casi también, por qué no decirlo, de Extremadura. Él nos va a enseñar, bueno, pues una reproducción que ha hecho a mano, pero que es exactamente igual a aquel idolillo que él encontró. Y ya les he dicho, estoy emocionado, de verdad, sinceramente, muy emocionado. O sea, me llama la atención cuando hablamos del ídolo que encontraste en su momento, que me traigas a un jardín que está, pues eso, en el centro de la ciudad de Llerena. ¿Por qué me has traído aquí? Porque en este jardín, la tierra que estamos pisando, en realidad viene de la zona aquí detrás del huertecillo, de una parcela llamada el huertecillo, dentro de las murallas, intramuros, y ahí apareció un poblado prehistórico
de hace unos 4.500 o 5.000 años. 5.000 años. Sí, las fechas se han ido retrasando un poco. Sí. Y eso que lo descubrimos en el año 89. Y claro, el ayuntamiento se hizo excavaciones, se excavaron, los cavó la Junta, dirigida por Juan Javier Enríquez Navascué. Y curiosamente la tierra de ese yacimiento, que realmente en la práctica era una capa de tierra negra muy orgánica, al ayuntamiento le pareció bien que era muy rica para los jardines. Para abonar todas las plantas que había. No lo sabía, claro. Cuando me di cuenta, pues había aquí tierra que procedía del yacimiento ya después de las excavaciones. Pues excavaciones pequeñas. Y entonces, claro, yo vivo aquí al lado, cada vez que pasaba pues me fijaba en la tierra porque ahí aparecían de vez en cuando materiales comunes que aparecen en cualquier poblado calcolítico. Claro, tú venías e ibas encontrando ciertos detalles. Recogía esa cerámica, ibas cogiendo detalles con la idea de enriquecer esa información que es, o que fuera de contexto. Lo que nunca imaginé es que uno de estos paseos, al pasar por aquí, me iba a encontrar un ídolo tan perfecto, aunque le falta un trozo, y tan representativo, digamos, de la fe de aquella gente, que realmente ese ídolo artísticamente representa la máxima expresión de la época. Sí, ¿no? Si me acompaña, me gustaría que me enseñaran más cosas de Llerena y historias curiosas, que estoy seguro que tú tienes muchas en tu maleta. Encontrar una figura de la edad del cobre entre el abono para un jardín. Qué curioso. Realmente curioso. El arte mudéjar es único en el mundo. Es un estilo original y distinto a cualquier otro conocido. Durante muchos años, José y otros muchos amantes de la historia de Llerena defendieron y reivindicaron el maravilloso legado mudéjar. El arte de una sociedad en la que convivieron musulmanes, judíos y cristianos. Desde hace relativamente pocos años, Llerena ha ido recuperando sus antiguas fachadas mudéjar. Lo que antes se escondía tras un encalado o tras un lucido, hoy los llerenenses lo muestran orgullosos de este pasado tan suyo como nuestro. Estoy deseando que conozcan a Julio. Julio es un amante de la cultura y la historia de Llerena y gracias a su llerenitis, pues ha comprado y ha restaurado la casa de Pedro Cieza de León. ¿A que no saben ustedes quién es Pedro Cieza de León? Bueno, yo les voy a responder con otra pregunta. ¿Han comido alguna vez ustedes patatas? Claro, no me entienden, ¿no? Pues ahora me entenderán. Síganme, porque es una historia muy curiosa. Pedro Cieza de León nació en Llerena en 1520, conquistador y explorador, como todos los extremeños y las extremeñas. Pero fue mucho más que eso, fue cronista de los incas y el primero que se interesó por la historia prehispánica. Se preguntó lo que aún nadie se había preguntado: ¿cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los españoles? Su magnífico libro, Crónicas del Perú, sigue siendo una guía imprescindible para los historiadores. Julio, ¿qué pasa? Hola, Fernando. Llega buena hora para ver la casa de Cieza de León. ¡Claro! Pues vamos como si fuera tuya. Vamos allá. Hasta el corral. Oye, qué chica es la puerta. Si por algo destaca Pedro Cieza de León de los demás cronistas que hubo en América, es porque él fue muy objetivo y él se involucró mucho en la historia de los incas. De hecho, uno de sus tomos habla exclusivamente de los incas, ¿sabes? De los emperadores incas. Cuenta toda la genealogía que hubo de los incas y toda la historia anterior a la conquista. Y él trata a los indios con mucha dignidad. Él, de hecho, se queja del maltrato que hay por parte de los conquistadores a los indios. Y él es un gran observador. Él se dedica a ver la flora, la fauna. Por ejemplo, habla de la patata. Ahí quería yo llegar, a la patata. Es verdad que hay de verdad, bueno, eso que se dice, ¿no? Que Pedro Cieza introdujo la patata en Europa. Pues algo de eso hay, porque el primero que habla de la patata, escrito, es Pedro Cieza de León. Entonces mucha gente le da el hecho de que él fue el primero que introdujo la patata en Europa, porque fue el primero que puso en valor el producto. Él no solamente habla de la patata, sino cuenta cómo los incas utilizaban la patata, la cocinaban y la trataban. La patata, la quinoa, el maíz y muchas otras especies que encontró. Pues tienes aquí una construcción bastante curiosa, ¿no, Julio? Pues sí, mira, te puedo decir, detalle. ¿Sabes este hueco cómo se llama?
No, no sabría. Esto le llaman mechinales. Y esto servía, yo he dejado algunos como testigos, ¿sabes? Porque esto servía, aquí había uno, aquí había otro, ahí más arriba otro. Eran, a la hora de construir los paramentos, los muros, los constructores metían un madero aquí en el agujero, sobrevolaban el madero, colocaban unos tablones y iban subiendo. Levantaban 1 metro, volvían a colocar otro madero y ese era el sistema de andamiaje que tenían. Y otra curiosidad, mira, esta viga que es original, que estaba aquí, tiene este agujero, al que no sabes para qué era. No, aquí hay otro, ¿no? Sí, no, bueno, no tengo ni idea. Pues en toda la casa, todos los huecos de puerta tenían sus vigas de madera y tenían esos 2 elementos, que eran para colocar, porque en las puertas venía aquí un eje y giraban, porque antiguamente no había marcos, solamente estaban las 2 hojas. Y le llaman gozne, y la puerta giraba. Esto era una puerta de 2 hojas que cerraba y la puerta dormía aquí abierta y cerrada. Claro, entonces sobre ese eje terminaba girando la propia puerta, claro. Así. Julio, me llama un montón la atención este tipo de arcos. Pues mira, para tu curiosidad, este no es original. El original lo tienes aquí. Lo que pasa es que en algún momento dado parten en la puerta original, las desplazan hacia aquí y ciegan estas. Eso quiere decir que entonces antes la gente era más baja o entraba de rodillas a la estancia, ¿no? Seguro. En aquel entonces era bastante más baja. Esta es una de las portadas más monumentales que tiene la casa. Esta es la típica portada mudéjar. Ya veis, está enmarcada en un rectángulo con un arco de medio punto, que podía haber sido de medio punto, podía haber sido de herradura, podía haber sido apuntado, pero bueno, esta concretamente es de medio punto. Y esta, junto con las 2 que hay abajo, son las más características mudéjares. Se dice que es medio punto porque, bueno, no completa el punto entero, sino que solamente hace un semicírculo, casi como un punto. Efectivamente. Confiésalo, Julio, aquí el albañil estaba borracho, ¿qué es lo que pasaba? Porque aquí no... Buen observador eres. Mira, esto tiene una explicación. Este ladrillo está bien colocado porque estaba puesto para que se viera. Pero en un momento dado, en la ventana que había aquí original, que sabemos que era una ventana gótico-mudéjar porque cuando hicieron la reforma, los albañiles encontraron varios de los ladrillos de esa ventana desutilizados arriba. Entonces, sabemos como nos podemos imaginar cómo era la ventana original y luego entendemos que se rompe esa ventana para hacer ese balcón. Los albañiles que hacen ese balcón, en aquella época ya el ladrillo no se veía, no estaba de moda. Las paredes se enlucían. Entonces el albañil no se entretiene en colocar, como está aquí, el ladrillo perfectamente, no se entretiene en colocarlo también porque se iba a enlucir. Entonces, pues por eso está forma tan burda colocada. Es curioso, es verdad, porque rompe las líneas, ¿no? El paralelismo de los ladrillos, pero sí es verdad que cumple su objetivo de abrir la ventana, pues como se abre ahora, ¿no? Para ver toda la luz, toda la calle y poder asomarte y disfrutar de todo lo que Llerena tiene que ofrecernos, ¿no? Tiene la vista de la torre. ¿Qué has pensado hacer aquí? ¿Por qué estás haciendo esta obra tan importante, tan impresionante? Pues mira, te lo voy a contar. Como yo tengo una enfermedad que se llama yerenitis... He oído hablar de eso, sí. Algo te suena, ¿no? Sí. Pues podía haber cogido y haber rehabilitado este edificio para mí. Sí. Pero yo quería que lo disfrutaran la máxima gente posible. Entonces, pensé desde el primer momento en dedicarlo a casa rural. De hecho, ya he invitado a los guías turísticos de Llerena que cuando la casa esté vacía, no me importa de que haya visitas turísticas que se puedan ver. Y aquí hay otra parte curiosa de la casa que tú me querías contar, ¿verdad? Bueno, aquí más que nada por las vistas que tiene y por las chimeneas. La chimenea, eso es una chimenea, parece una casa, ¿eh? Esta es la típica chimenea mudéjar de Llerena. En el siglo XIX
en 1800 y principios del siglo XX, hasta que empieza la cocina moderna, hasta que empieza la cocina de gas, las que se hacían cuando era con leña, todas las chimeneas eran así. Ese es el modelo que se repetía en todo el pueblo. Y ahora solo quedan una docena de ellas. Bueno, Julio, pues me ha encantado tu casa, me ha encantado lo que estás aquí proyectando. Espero venir ya cuando lo tengas terminado, por supuesto. Me alegro muchísimo que te haya gustado. La verdad es que sí, que es muy interesante y bueno, va a enriquecer sin ninguna duda el valor de Llerena, eso es cierto. Madre mía, pero... ¿Qué haces? Soy Tribu, colega. ¿Qué pasa, Fernando? Qué alegría ¿Qué te verte, cuenta? macho. Oye, ¿para dónde vas? Yo voy para donde Catalina de Bustamante. ¿Te conoce la historia? Ahí está el tío, sí, señor. Pues Así vamos que vamos a conversar de ¿Esto ello. cómo se pone, tú? Esto como pueda. Espérate, vamos a ver. No tengo que conducir, me quito las gafas, lo cual es... Ahí va el tío. Lo importante es que entre. Ahí va. Ha entrado, ¿eh? De momento, ahora lo que tengo que ver es cómo me subo. Ahí está. Esa, Sí, señor. vámonos. Agárrate Vámonos. que viene en curva, Bueno, Fernando, pues hemos llegado. Sí, señor, ya estamos aquí. Es que me han encargado que venga por un cómic de Catalina de Bustamante. ¿Tú sabes quién es esta mujer? Catalina de Bustamante tiene una historia pero fascinante, macho. Sí, porque que era de aquí, de Llerena. Era de aquí de Llerena y fue la primera maestra de América. Se hizo una escuela femenina y la catequesis la hacían en la lengua nativa de allí, en el náhuatl. Ay, va, qué barbaridad. Sí, ¿Y sí, cuánto tiempo se llevó allí? ¿Estuvo mucho tiempo? Pues estuvo allí prácticamente toda su vida, se fue de Llerena a los 25 años, una época en la que la mujer además no solía saber ni leer ni escribir. Lo que pasa es que ella era hija de un hidalgo y tenía algo de formación, era una erudita. Y la transmitió, claro. Y la transmitió, exactamente, con la particularidad de que era a niñas indígenas nativas de donde lo hizo, de México. Qué maravilla. Que tú, bueno, de América, ¿qué vamos a hablar? Tú estás explorando América continuamente y además que te vemos ahí... Dando vueltas ando. Qué maravilla, qué maravilla. Y vas a seguir, entiendo que sí. Que Y esto voy a seguir. ya casi va toda la vida, Ya ¿no? casi llego a Alaska. Llevo 5 años recorriendo toda Sudamérica y Centroamérica y en un par más yo creo que termino con toda América. Qué bueno, fíjate, cuando me he puesto el casco he pensado, ¿qué historias no podrían contar estos cascos, verdad? Sí, sí, y algunas para no contar, ¿eh? También. Y bueno, algunas que hay que callar, estoy claro. Bueno, pues voy a ir a por el cómic, muchísimas Bueno, gracias, macho. que vaya bien, que sigas ahí peleando y, Me alegro mucho y haciéndonos de verte disfrutar a los demás, ¿vale? Y nada, que disfrutes el cómic. Sí, señor. ¿Vale? Venga, soy Tribu. Hasta Vamos, luego, hasta luego. chao. Todos los años, a principios de marzo, aquí en la Plaza de España de Llerena, se celebra una de las fiestas de interés turístico regional más típicas y suculentas de toda Extremadura. Exacto, la matanza didáctica de Llerena. Y bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para quedar con Tere y Araceli para que ellas me enseñen, porque saben hacerlo muy bien, ya lo creo, a llenar un chorizo. Bueno, yo espero llenar más de uno y si tengo oportunidad, evidentemente intentaré llevármelo para casa porque eso nunca viene mal como fondo de armario. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque, oye, esto no es la matanza tradicional que se celebra en Llerena en marzo, ¿no? ¿O No, sí? hoy no. Pero tenemos un adelanto. Pero tenemos un adelanto de ello. ¿Y qué estáis haciendo? Cuéntame. Bueno, pues hemos aliñado chorizo de carne ¿Sí? con pimentón de la Vera, ajo y sal. Ajá. Y ahora esto es el proceso ese que se llama llenado, ¿no? El llenado. Porque las tripas están aquí, tenemos los cordones. ¿La tripa de qué es? La tripa es de vaca. Una tripa de vaca, Es una tripa ¿verdad? de vaca, sí. Y entonces, a ver, vamos a ver cómo lo pones ahí en... Claro, digamos que este es el llenador, Este es el llenador. lo pones ahí hasta el final, Hasta el ¿verdad? final le Eso. damos para que salga el aire Claro, y vas no se nos pinchando. rompa. Eso es. Exactamente. Ella tiene que llevar un ritmo constante, ¿no? Constante, Porque- claro, exacto. para que esto no Porque si no se quedaría flojo. se nos queda flojo. ¿Y si queda flojo, qué pasa? ¿Que se estropearía? Sí, si queda flojo se estropea. Vale, vale. Y esto dura todo el año. Claro. Así Oye, dura ¿y hay todo. algún truquito para que no lo piquen las moscas y ese tipo de cosas que no
Pues sí, aquí solemos echarle en los moños un poquito de pimentón. De pimentón. De la Eso vera. ahuyenta. Y eso ahuyenta a los animales, Claro. a los insectos. ¿Y cuánto tiempo más o menos tenemos que esperar para meterle mano? Bueno, pues un par de meses. Este es un par de meses. 2 mesecitos, ya Sí. está curado. y Lo está que es el estupendo. chorizo, el salchichón y eso sí. Sí, eso sí, no esa la Luego, chacina la de chacina primera. de primera. Claro, de primer mes, casi en 2 meses sí, ya lo en tenemos. 2 meses ¿verdad? está curado. Pues Y se yo aprieta. me pienso sentar aquí 2 meses a esperar que esto cure y me traigo una cervecita y ya veremos. Pues la un verdad, vinito, un vinito mejor, vinito. ¿verdad? Un vinito y ya veremos cómo queda. Esto también se puede freír. Claro. Se hace la probadilla de chorizo de carne. Y con huevo frito. ¡Guau! ¿Cómo Madre está con mía, huevos ¿cómo fritos está y con patata? Madre mía, madre mía. La verdad que sí. Pero ¿por qué estamos hablando de comida? Si esto es ponernos... Pues muchísimas gracias por enseñarnos un poco el adelanto de lo que luego también en Llerena viene siendo la celebración de la matanza tradicional que se suele hacer por marzo, ¿verdad? Que es una fiesta de interés turístico regional y que... La matanza didáctica, exacto. Y que, bueno, viene gente de todos sitios a comer, a beber y a disfrutar del pueblo, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Pues síguele dando al manubrio, que yo te observo y así aprendo. Llerena fue tierra de artesanos. Hasta 27 oficios artesanales podrías encontrarte en sus calles. Curtidores, zapateros, plateros, herreros. De Llerena salían los artesanos a realizar trabajos compitiendo de igual a igual con los artesanos de Sevilla y Córdoba. Como dato curioso, hoy apenas nadie recuerda que el llerenense Juan del Pozo fue uno de los que forjó el giraldillo de Sevilla. ¡Ay, qué mala memoria tenemos! Voy al taller de Tino, el último maestro artesano ceramista que hay en Llerena. Él pertenece a la 9ª generación de un linaje de artesanos. Confiemos en que tanta sabiduría no se pierda con él. Tino, ¿qué pasa, hombre? Hola, buenos días. He entrado sin llamar, Espero que no te moleste, te pillo trabajando. En absoluto, esta casa está abierta para todo el mundo. Qué maravilla. ¿Qué estás haciendo? Porque sé que estás ahora con algo muy interesante, ¿no? Pues estoy aquí acabando un escudo de la Inquisición, porque Llerena carece de ello y bueno, yo es una cosa privada mía, pero lo estoy haciendo porque yo creo que habría que hacerlo, era necesario hacerlo. Esto te está quedando divino, Tino. Anda que si te tuviera que ayudar yo. Tú también estás mirando el futuro, porque a raíz de algo que te ocurrió, creo que tienes un proyecto precioso. Bueno, pues sí, me ocurrió que yo suelo dar formación en centros educativos y en un instituto pues me encontré una chica con ceguera de un 90% y esta chica me preguntó a su monitora que si se podía poner y yo le dije que sí, que igual que sus compañeros se podía hacerlo. Lo hizo, fue una gran satisfacción para ella y cuando yo vine de vuelta para mi casa, pues la verdad venía pensando de qué se sentiría hacer alfarería con los ojos tapados. Qué bueno. Y bueno, es una actividad que en mi tiempo libre empecé a trabajarla y bueno, esa misma tarde... Te pusiste a ello, claro. Esa tarde cuando llegué a mi casa lo primero que hice fue descargar el coche y ponerme a trabajar en el torno para ver qué se sentía. Por mediación de una amiga pues me dijo, dice, Tino, si no lo pones tú en las redes, lo van a poner otro. Claro. Digo, vale, pues lo pongo. Bueno, pues lo puse, lo recomendé como terapia. Sí. Y bueno, pues mis amigos de Facebook, pues que son muchos de Japón, de muchísimos sitios, artesanos, ceramistas, de todo, pues empezaron en escuelas de alfarería, empezaron a imponer la técnica de trabajar con los ojos tapados. ¿Por qué no me muestras un poco cómo va esa técnica de la que tú hablas? Que entiendo que para eso tienes que cerrar los ojos, ¿no? Bueno, te tapas los ojos. Me tapo, vale. Me tapo. Bueno, voy a mirarte aquí porque tú sabes que yo soy bastante torpón, ¿eh? Bueno, Tino, pues yo te voy a dejar aquí con esta experiencia, que sigas tú con tu trabajo, que sigas probando lo que es
hacer la cerámica así a ciegas. No veo nada, no veo absolutamente nada, pero garantizo que no. Bueno, Tino, pues aquí te quedas, ¿vale? Ya te dejo yo aquí con este jarrón perfectamente hecho. Venga, nos vemos. Muchísimas gracias por todo, Tino. Fernando. Tino estaba modelando un escudo de la Santa Inquisición. Y es que en Llerena es difícil dar un paso y no encontrarte alguna historia curiosa relacionada con el Santo Oficio. En 2007, en una de las antiguas cárceles secretas de la Inquisición, apareció un grafiti que es único en el mundo. En él un preso, quizás un judío que viajó al Nuevo Mundo, dibujó lo que había observado durante la conquista de México. Su legado no solo no se ha perdido, sino que ha sido inspiración para otros grafiteros llerenenses. Nada, no toques, hombre, que son míos. ¿Esto lo has hecho tú? Sí. Ah, entonces tú eres Davisín, ¿no? Correcto. ¿Qué tal, Davisín, tío? ¿Cómo estás? Me cago en la mar. Es que estoy apreciando esto porque he visto que tiene como mucho relieve, ¿no? Sí, es una reproducción que hice de un graffiti que se descubrió de la antigua cárcel de la Inquisición. Ajá. Y lo he reproducido de lo más parecido posible a como lo hizo el autor. Claro, que digamos que tú has hecho con un punzón, ¿ha sido? Sí, con una especie de punzón, sí. Y intentando reproducir como el original lo hizo. Claro, pero esto es una pequeña parte de lo que hay en esa pared. Ahí aparecieron muchos dibujos, muchos detalles, y este es uno de ellos. Que si no me equivoco, es esto que está aquí reproducido. Y a partir de aquí, mediante un sistema de informático y digitalización, sacamos todos los dibujos al detalle y a partir de ahí lo he ido haciendo en cuadro. Reproduce de todo, hay guerreros, sí, veo que hay una cruz y hay pues una diosa, ¿no? Sí, una sacerdotisa. Una sacerdotisa. Un sirviente, una especie de caballería que debía estar por la parte que no se ha podido recuperar. Sí, claro. Un desfile militar, hay varios animales que cada uno representa una historia diferente y poco más que decirte de aquí. O sea que podemos considerar que esto podría ser en la época lo que ahora es un graffiti, ¿no? Sí, correcto. Y esta es, digamos, la imagen que a mí sinceramente más me llama la atención. Es una imagen que vosotros llamáis como bifronte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se puede dar a diversas interpretaciones. Sí, es una de las muchas curiosidades, que es la que nos dio un poquillo de que no sabíamos exactamente si era una cara de frente o eran dos besándose. Claro, porque si interpretamos esta cara como dos ojos y una nariz, es alguien que está mirando de frente. Pero si miramos como dos perfiles, vemos cómo se podrían estar besando. Y hay unas pequeñas diferencias que te da, a mí personalmente me da la sensación de que son dos. Bueno, Davisín, tío, la verdad es que he flipado con lo que has hecho. Me parece súper chulo. Así que yo voy a seguir viendo el museo. Así que muchísimas gracias, tío. Gracias por atenderme y por enseñarme. Cuídate. Venga, hasta luego. Y ahora vamos a conocer uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Llerena, el Palacio de los Zapata, hoy Palacio de Justicia. Fue construido por Luis Zapata, que ejerció como consejero de los Reyes Católicos y que además era un tipo muy peculiar. Acompáñenme. Mirándolo con perspectiva, Luis de Zapata ha sido de los llerenenses más poderosos. Durante el reinado de los Reyes Católicos fue miembro del Consejo Real de Castilla y de la Junta de Indias. Y ya saben que a más poder, más riqueza. Así que el hombre se construyó este inmenso palacio, el conocido y reconocido Palacio de los Zapatas. Hombre, a ti te quería llover. Me han dicho que tú sabes mucho y bien de la historia de este edificio, de uno de los más emblemáticos y curiosos de la historia de Llerena, ¿no? Palacio de Justicia. Pues sí, lo triste
Y la pena es que de aquel palacio, un palacio renacentista precioso, solo nos quede esta parte del inmueble, lo que hoy ocupa el Palacio de Justicia. Claro, pero esto era, Francis, mucho más grande, ¿no? Según tengo entendido, esto tenía que ser enorme. Sí, esto era una propiedad enorme. En la parte central está lo que hoy es el Palacio de Justicia, pero a la derecha, el licenciado, con su capital, se construyó un palacio estilo renacentista del que tristemente hoy solamente queda parte de la entrada principal, ¿sabes? Pero viendo esa entrada, el porte que tiene esa entrada, te das cuenta de la magnificencia del edificio. Tenía esa parte nueva que construyó el licenciado Zapata, esta parte anterior, que era mudéjar, de estilo mudéjar, que también tiene su patio, con galerías altas y bajas, y además en aquella zona se extendía una huerta y un jardín magnífico, un vergel, porque en aquella época era... licenciado Zapata era un humanista y concebía la vida, era un bon vivir, vivían bien y concebía la vida, pero ya concebía la vida no como la gente de la Edad Media, que todo era enfocado a la divinidad, a Dios, sino que el licenciado Zapata encarnaba el ideal humanista, era el hombre el centro de la tierra, pero claro, el hombre lo que perseguía era la belleza, el equilibrio, alegría, buen vivir, armonía con el entorno. Era un hombre del Renacimiento, ¿no? Entiendo que era un hombre que se cultivaba y que daba todas las artes. Aquí, Francia, entonces había una plaza, ¿no? Sí, esta era una plaza enorme que correspondía al inmueble, al palacio. Originariamente, en la época árabe, aquí había un recinto, un corral grande, amurallado, con paredes altas, donde se guarnecía pues, lo que es la caballería y tropas y demás. Y luego el licenciado Zapata consiguió en 1514 un privilegio de la reina Juana para poder realizar aquí un mercado franco, todos los martes había aquí lo que hoy en día es el mercadillo. El mercadillo, claro. Y hay una curiosidad más que me gustaría ahora, pensando en Zapata, un hombre del Renacimiento, ¿qué pensaría él, sabiendo que posteriormente esta terminaría siendo la sede del Tribunal de la Santa Inquisición? Bueno, eso para Zapata hubiese supuesto un drama. Claro. Un drama. Hay que tener en cuenta que por parte de madre la ascendencia era judía. Claro. Y entonces ellos siempre tuvieron mucho cuidado de no rozarse con la Inquisición. Todo lo que estás contando, Francis, me despierta la curiosidad, lógicamente. Hay una cosa aquí, por ejemplo, en las columnas de la actual portada del Palacio de Justicia que me llama muchísimo la atención, que es este tipo de columnas que están así como torcidas, ¿no? Yo no sabría decirlo de otro modo, son extrañas. Esto lo levantó el licenciado Zapata, hizo aquí unas galerías de arcos altos y bajos, y esta era una zona de descanso, arriba estaban grandes salas pues de descanso, de estudio también, de lectura y demás, porque esta puerta, esta galería daba al jardín, un jardín vergel enorme, un jardín renacentista perfectamente... O sea que estamos, digamos, en la zona en la que todo ahora mismo sería un maravilloso jardín, ¿no? Sí, tú pisabas aquí donde estamos y estarías oyendo el fluir del agua de la fuente, porque el jardín, además de tener una parte ordenada y una parte, digamos, productiva, porque tenía el vergel, tenía la huerta. Claro, y demás. tendría huerta. Había otra parte del jardín renacentista que es tan importante como la otra, que le llamaban el bosque. Esta era la zona del bosque. Aquí te encontrabas a la naturaleza sin tanto ordenamiento, sino más a su bola. Más salvaje. Más salvaje. Claro. Bueno, Francis, yo la verdad es que me ha entrado mucha curiosidad por conocer el edificio, por cómo está dentro actualmente. Ya sé que no tiene nada que ver con aquella época en la que Zapata vivía aquí, lógicamente, pero tengo mucha curiosidad por saber ahora el actual Palacio de Justicia. Pues muchísimas gracias, amigo. Que todo vaya bien. Cuídate mucho, ¿vale? Ya nos vemos. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego. Tras la muerte de Luis Zapata, este edificio pasó a manos de la Santa Inquisición. Un dato curioso,
La jurisdicción superaba los 40.000 kilómetros cuadrados. Casi nada, ¿eh? Muchos dicen que fue uno de los tribunales más crueles y sangrientos. Ya saben, la leyenda negra. Hombre, Manuel, no te veía con la columna. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte. Igualmente. Mira, me andaba preguntando, porque he dado un paseo por este edificio, ¿no? Por este recinto, y me pregunto cómo pues eso, un palacio señorial de los Zapata termina siendo palacio o sede del Tribunal de la Santa Inquisición. Bueno, es un proceso curioso y un poco dilatado en el tiempo, porque cuando se crea el Tribunal de la Inquisición de Llerena hay que buscarle urgentemente un edificio que lo albergue. Un sitio donde meter a todo el mundo. Exactamente. Claro. En principio los meten en el Palacio Episcopal, en la residencia del obispo prior de San Marcos de León, y después, en último término, adquieren este edificio. No obstante, eso es curioso, lo adquieren como comprándolo. Sí, lo compran a los herederos del licenciado Zapata, en concreto a su nieto, a don Luis Zapata de Chávez. Este es un personaje histórico muy curioso. Él fue un miembro de la alta nobleza, era un hombre muy culto, pero también hay una parte en la historia de su vida que es un poco oscura, por llamarla de alguna manera. Y por algo que no sabemos que realmente a ciencia cierta qué es lo que sucedió, acabó preso, acabó 20 años de su vida encarcelado. Al principio un encarcelamiento muy severo, pero gracias a su amistad con los reyes fue suavizándose poco a poco. Y en un momento pues tuvo la necesidad de vender el edificio. Y se mete la Inquisición. Se mete la Inquisición aquí. No obstante, la Inquisición no quería abandonar el otro edificio tampoco, y hacían que todas las noches un inquisidor, que además este pobre inquisidor se quejaba amargamente, porque tenía que irse a dormir al otro edificio para no dejar el edificio vacío y que los caballeros de la Orden de Santiago reclamasen y volviesen a tener la propiedad sobre ese Era palacio. Casi como una condena al propio inquisidor, o sea, sí, además el novato seguramente, pues ala, pues te vas allí. Él en las crónicas se lamenta amargamente, dice que el edificio es un edificio muy frío y muy desangelado y que le cuesta mucho trabajo tener que ir a dormir allí. Claro. Durante 300 años, sin pruebas y casi siempre con segundas intenciones que nada tenían que ver con la fe, el tribunal confiscó bienes ajenos, condenó a la tortura, a la hoguera, a remar a galeras. Pero aunque sin duda hubo casos, parece ser que también hubo mucha exageración. Hay una cosa, Manuel, que me gustaría que me aclararas, porque yo siempre he tenido esa duda, ¿no? ¿La Inquisición mataba tanto como se piensa? No, eso responde más bien a la leyenda negra que lanzaron los enemigos de España. La Inquisición, en la mayoría de los casos, se solventaba con confiscación de bienes, incautación de bienes y subasta de esos bienes. De hecho, es que mantener a tanta gente estaba perrita. De hecho, la familia Zapata adquirió en la iglesia mayor de Llerena una capilla que había sido confiscada por el Tribunal de la Inquisición al contador mayor de Castilla, Hernando de León. Claro, lo adquirió previo pago de esa propia capilla, entiendo. Exactamente, o sea, exactamente. Pagó, la subastaron y participó en la subasta y se quedó con la capilla. Pues nada, Manuel, ha sido muy interesante la visita, conocer el Palacio de Justicia y bueno, espero que nos veamos pronto. Pero que no sea aquí dentro por algún motivo extraño, que no sea el de visitarlo. Esperemos, que así sea. Muchísimas gracias. Venga, un placer. Encantado. Hasta luego. Hasta luego. Con la venia, señoría. Buenos días. ¿Se puede pasar? Claro que sí, pasa a mi segunda casa. Muchas gracias. Tenía yo curiosidad por entrar aquí, fíjate, por ver este espacio, porque mira, Federico, yo quería preguntarte, como letrado de la Administración de Justicia, ¿no? Sí. Como formando parte de ese engranaje de la justicia del siglo XXI, ¿qué supone para ti impartirla en lo que fue la sede del Tribunal de la Santa Inquisición?
Pues la verdad que al principio cuando yo llegué aquí me resultó muy curioso y es verdad que es un dato que es muy curioso y te llama mucho la atención, pero una vez que estás aquí te acostumbras, es como trabajar en cualquier otro sitio. Claro. Al final hay que ser profesionales, la historia es la historia y siempre estará ahí, pero en la actualidad ya no se utilizan los métodos que había antes, claro, y se utilizan otros métodos menos lesivos. Vale, pero dime la verdad, no tenéis ninguno escondido por ahí por si acaso. Que yo sepa no. Vale, menos mal, eso nos tranquiliza mucho, estoy seguro, y a los yerenenses no cabe ninguna duda. Pues segurísimo que sí. Que debe traer mucha tranquilidad. Pues seguro que sí. Pues si me sigues enseñando esto, claro, va a ser un placer conocerlo. Llerena es una hermosa caja de sorpresas, plagadas de joyas históricas. Como el convento de Santa Clara, de 1508, el único convento que queda como tal de los 8 que tuvo esta ciudad. Es una preciosidad. Pero Llerena también es su gente. Hombres y mujeres que no pueden evitar rezumar arte cada vez que respiran. No es difícil encontrar pequeñas piezas teatrales sobre personajes históricos. Que lo lleven al potro hasta que confiese. ¡Al potro no! ¡Al potro no! Bueno, tampoco hay que asustarse. Dicen que es muy bueno estirar al levantarse. El maestro Zurbarán. De verdad. Todo el día igual, nada más que quitando polvo. Aquí es... Catalina, por favor, ¿quieres dejar de molestar y ocuparte de tus tareas? Pues bien, señores, soy Francisco de Zurbarán y nací en la vecina localidad de Fuente de Canto. A los 16 años mis padres me mandaron a formarme como pintor a Sevilla en el taller de Pedro Díaz de Villanueva. Una vez finalizado mi aprendizaje me instalé aquí en Llerena, ciudad que por aquellos entonces era un gran centro comercial y artístico de la época. Al poco tiempo conocí a la que había de ser mi esposa, María Páez. Uy, mucho mayor que usted, don Francisco, pero con dinerito, ¿verdad? Digamos que de familia acomodada. Ay, venga, don Francisco, no se haga usted el sueco, que como dicen los catalanes, lo pelo es lo pelo. Catalina, por favor. Ay, pero ustedes no se disgusten, que dolor de viudo, corte agudo, además que una mancha de mora con otra verde se quita. Cósete la lengua con leñas de zapatero. También dice el refrán que niña refranera, niña puñetera. Sí. La no tan santa Inquisición. Ah, no serás protestante, pero un poco calvinista sí que eres, ¿eh? También se le acusa de estar entregado a prácticas libidinosas. Y eso es pecado de lujuria, eso es lascivia. Pero señor, por Dios bendito, ¿por qué queréis cargarme a mí, este San Benito? Entonces, ¿cómo puede justificar que le sorprendieran saltando por las tapias del convento de franciscanas? Yo iba a comprar unos dulces. O Alonso de Cárdenas, el último gran maestre de la Orden de Santiago. La cruzada fue cruel y sangrienta, pero la victoria no tuvo parangón. Y ahí donde lo ven, quedó inmortalizado en el cuadro de Francisco Pradilla la conquista de Granada. Si un día pasan ustedes por el Congreso de los Diputados, búsquenlo en el Salón de los Pasos Perdidos. Y por supuesto, la música. Que la música nos acompañe siempre. Sí, dígame. Ah, Manuel. Que vuelvo otra vez a entrar. Que se te ha olvidado enseñarme una escalera muy curiosa. Bueno, pues a mí no me hables de curiosidad, por supuesto que voy. Pues curioso yo, faltaría más. Ahora mismo, vamos. Aquí, Fernando, Aquí hay una cosa curiosísima. Te voy a enseñar una cosa muy peculiar que hay en esta capilla y que poca gente conoce. Sí. Y es la famosa escalera del licenciado Zapata. Sí. Es una escalera secreta, con tu permiso, sí, que él tenía cuando venía a orar. Él tenía sus rejas, cerraba sus rejas para que nadie le molestara, para que no le pidieran dinero, para que no le pidieran trabajo. Cuando él terminaba de orar, para que nadie le molestara, salía por esta escalera. ¿Y esto dónde va? Es una escalera muy peculiar, sí. Tiene una construcción muy peculiar, porque en un mismo eje, la misma escalera que sube, desciende. Ajá. O sea, es una curiosidad arquitectónica impresionante.
Te invito a que pases a verla si... Venga, claro, vamos, hombre, espera, pero voy a encender si no te importa. Sí, por supuesto. Porque yo veo menos que un gato yeso. Vamos a ver. Ahí. Bueno, vamos a ver. Un segundo. Tú vienes, ¿no, Manuel? Sí, voy detrás tuya. Ve subiendo. Venga, sube. Aquí. Sube sin miedo. Sí, venga. Pues. Manuel. Manuel, que el aire ha cerrado la puerta. Manuel. Muchacho, no me... Pero, Manuel. Manuel,